Tenemos a un experto, Mariano Díaz, que es médico pediatra especialista en toxicología, médico toxicólogo del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo puedo saber que me estoy intoxicando? Bien, primero muchas gracias por la invitación. Realmente es importante esto de la prevención antes de que los casos se desaten, ¿no? Los casos que tenemos ahora, desde ya 6 de junio, son alarmantes. Veníamos con consultas alrededor de 1 por día. Estamos teniendo en estos primeros 6 días de junio 10 consultas por día. 10 personas intoxicadas por día. Por día desde lo que va de junio. Hoy solo es en el 6 Posadas. de junio. En el Posadas, ¿no? Y otro centro de toxicología donde también me desempeño, pero en el Posadas tenemos esta estadística al día de hoy. Son datos que obtuve recién del servicio. A ver, pásame la hojita, yo ahora la voy a mostrar. Y ahí va la pregunta, ¿cómo puedo empezar a anotar? Yo estoy en el sofá, estoy en el living, estoy en la cama. ¿Qué empiezo a sentir? Bien, los síntomas empiezan desde náuseas, vómitos, cefalea o dolor de cabeza, desvanecimiento, empieza a tener debilidad muscular, hasta pérdida de conciencia y en los casos más graves convulsiones, ¿no? Ahí está. Generalmente es una patología que vemos en invierno con la época del frío, donde empezamos a conectar todo tipo de fuentes de combustión, ya sea braseros o calefones para bañarnos, ya sea hornos, hornallas, y el ámbito es típico. Vemos las consultas grupales a la hora del almuerzo o de la cena y piensan que muchas veces es una intoxicación alimentaria y pasa desapercibida. Claro, dice, me cayó mal la comida, macana. Esto, lo que usted dice, es algo habitual, consultan a los hospitales como un cuadro de intoxicación alimentaria, salen al exterior y el monóxido se va yendo del cuerpo, porque el oxígeno lo va sacando, ¿no es cierto? Acá está el cuadro al que hacía referencia el Mariano Díaz, el doctor Díaz. Ahí se ve la curva ascendente de la cantidad de casos. Exactamente. Es alarmante, ¿no? Y eso que todavía no empezamos el invierno. Solo en Posadas, ¿eh? En Posadas. Esto se repite en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital Fernández, en todos los centros de toxicología, que por suerte estamos capacitados para atender. Lo que pasa que se junta con patologías respiratorias típicas del año, ¿no? Claro. Los hospitales están abarrotados de gente con todas las patologías, pero bueno, todo esto tiene que ver con un trabajo en equipo muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, nos alertaba sobre los primeros síntomas. El brasero es peor que la estufa. La estufa con garrafa es más peligrosa que la estufa que veíamos recién. Exacto. Vamos a hacer una clara. El monóxido no tiene olor, eso es fundamental. No es el olor que uno piensa, hay olor a gas. Eso no es monóxido, eso es metano es gas de garrafa, ¿no? Sí. Pasa desapercibido, por eso lo llamamos el asesino invisible. Es dramático muchas veces encontrar, como te da debilidad, pasa desapercibido, aparecen todos en el piso desmayados. Dicen que no llegás, por ejemplo, a caminar. Si yo estuviera acá y quiero caminar hasta aquella pared, no llego. Exactamente, porque el monóxido se junta, tiene mucha afinidad con la hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno por todo el organismo. Y con la mioglobina, que es otra proteína que tiene que ver con la actividad muscular. Entonces, el paciente ve que el resto de su familia se van desmayando, dramáticamente quieren socorrer y no pueden. Y ahí vienen los fallecidos o los casos graves como estamos teniendo hasta este momento. Por otro lado, no es solamente la revisión del artefacto, es fundamental tener una salida al exterior, ya sea por una rendija, una salida al exterior. Exactamente. ¿Una ventana abierta o semiabierta? 5 centímetros. Eso es importante. No solamente, el artefacto puede andar perfectamente, pero pasa que en verano la gente tapa la salida al exterior con trapos para que no entren cucarachas. Después se olvida y queda todo el monóxido que se va acumulando en el interior de la casa o el lugar donde esté. Y empiezan a desmayar. Tiene una característica que es menos denso, se va acumulando por arriba, empieza a haber desmayos o gente típico vemos en los que duermen en cuchetas, que siempre altera al que duerme arriba. De arriba, ¿no? Yo estoy sentado, no estirado en el sofá, y me siento mareado. En cuanto me quiero incorporar, palmé. No, puede tener como un episodio de lipotimia, o sea, como que baja la presión, y la cefalea es característico. Uno empieza a interrogar, está en toda la familia con cefalea, náuseas, vómitos, es muy común esto, y que sea grupal es lo que más vemos, braseros, calefones, y no solamente, que quede claro, no es una patología de una clase social baja, ¿no? Porque también lo vemos en lugares countries, cuando se tapan las calderas, hacen limpieza de calderas. No alcanza con que el artefacto ande bien, sino que tenga salida
salida del exterior del monóxido Sí. puede liberarse, ¿no? Aquí Jesusa nos manda un mensaje, dice que también estamos sobrecalefaccionando las casas. Sí, esa es otra problemática. Anda en camiseta, musculosita andaba. Claro, hay que tener una cuestión de equilibrio, ¿no? No hace falta, me parece que con un pullover en casa un buzo es suficiente, y tiene que ver con también el ahorro energético, ¿no? Es fundamental. No calefaccionar con el horno ni con las hornallas. El horno y la hornalla no. A veces es necesario personas que no tienen recursos, ¿no? Empieza el frío, generalmente lo vemos con menos de 10 grados centígrados, es cuando vemos estos casos los más severos, y prende lo primero que tiene. No tenemos habilitado la calefacción, emprendemos las hornallas, prendemos el horno, y ahí nos juntamos todos en la cocina a comer. Esto es lo habitual. Ya empiezan náuseas, vómitos, no es lo conveniente. Y si tiene que tener esto, por lo menos que abra una ventana para que salga el monóxido, ¿no? ¿No tiene que ver con la condición social entonces? No, para nada. Vemos mayor, digamos, casos en clase social baja, pero también en la clase social alta se ve perfectamente. No discrimina edad, no discrimina clase social tampoco. Es algo que puede pasarnos en el lugar de trabajo, nos puede pasar en casa, en un pelotero. El año pasado tuvimos 48 intoxicados en un pelotero, en Moreno, chicos. ¿48? 48. ¿Qué funcionó mal? Era un grupo electrógeno, que es una modalidad que se pone ahora cuando no hay luz. Ponen los grupos electrógenos adentro, cuando hay combustión, una fuente de ¿Cómo poner un combustión. auto encendido Exactamente. en la habitación? Empiezan a caer los chiquitos, el pelotero, uno, otro, y otro, pensaban que era un cuadro viral. Bueno, terminaron 48 en el hospital, en el oeste de Buenos Aires. Por suerte ninguno fue grave, pero también el grupo electrógeno es otra modalidad que estamos viendo en este último tiempo. También conviene tenerlos afuera, ¿no? Eso es algo tener en cuenta. ¿Y cómo será de delicada la situación que en cuanto llamamos al Hospital Posadas, que necesitábamos un experto, en este caso es Mariano, enseguida nos dijeron que sí, porque es muy importante la comunicación, oportuna, adecuada y suficiente? Doctor Mariano Díaz, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de aclarar y prevenir. Muchas gracias. Gracias. Seguimos.